Las personas no pierden la cabeza por falta de control. La pierden porque el sistema premia la reacción y castiga la pausa. En cualquier choque social aparece el mismo mecanismo. Quien responde primero define el marco. La consecuencia es simple. El ritmo deja de pertenecerle. No es porque el conflicto sea intenso. Es porque el entorno espera una señal inmediata. El silencio es leído como vacío. La reacción como presencia. La mayoría no nota que la calma no es un estado interno. Es una posición observable. Y toda posición visible entra en negociación. En espacios de fricción, la emoción funciona como un marcador. Indica dónde tocar. Indica qué apurar. El grupo no necesita entender lo que ocurre. Solo necesita detectar quién pierde temperatura cognitiva. No es que la gente quiera dominar. Es que el sistema detecta grietas y las usa. Mantener la cabeza fría no es una virtud. Es una anomalía estadística. Y las anomalías siempre llaman la atención. En dinámicas colectivas, la frialdad se interpreta como cálculo. El cálculo se interpreta como ventaja. La ventaja genera sospecha. Por eso la calma sostenida incomoda. No por lo que hace, sino por lo que impide. Cuando alguien no reacciona, bloquea el intercambio de señales. No confirma, no niega, suspende. La suspensión rompe la coreografía social. Y toda coreografía rota busca un culpable. Se cree que perder la calma es un error personal. En realidad es una adaptación aprendida. El entorno entrena a reaccionar rápido para mantener la circulación. La velocidad emocional mantiene el flujo. El flujo mantiene la jerarquía. La jerarquía necesita ruido. Donde hay ruido, la decisión se diluye. Donde la decisión se diluye, el poder se desplaza sin ser visto. No es cierto que quien se altera pierde siempre. Pierde quien se altera antes de fijar el marco. Después, la alteración puede ser usada. El problema no es la emoción, es el momento en que aparece. En la fricción, el tiempo es más decisivo que la razón. La razón llega tarde. El tiempo, no. La frialdad no garantiza control. Garantiza legibilidad reducida. Y lo ilegible no se administra con facilidad. En términos de poder, lo que no se puede leer, se teme. Y lo que se teme, se rodea. Aquí aparece una inversión incómoda. No se pierde la calma porque se es débil. Se pierde porque se es predecible. Otra inversión menos aceptada. El autocontrol visible no tranquiliza, desestabiliza. Las organizaciones dicen valorar la serenidad. En la práctica, penalizan su opacidad. Un individuo que no reacciona introduce retraso. El retraso expone la intención ajena. Eso genera fricción secundaria. La fricción secundaria es más peligrosa que el conflicto original, porque revela intereses. Primer caso, una sala de reuniones. Un desacuerdo menor se convierte en choque verbal. Uno de los participantes eleva la voz. Otro guarda silencio más de lo esperado. La atención del grupo se desplaza. No importa el contenido, importa quién rompe la secuencia. El que se altera queda fijado. El que espera redefine el turno. El costo no es emocional, es posicional. El problema no es quién tiene razón, sino quién queda expuesto cuando la temperatura sube. En estos espacios, la calma no es neutral, es una señal de reserva. Y la reserva se interpreta como capacidad de daño diferido. Segundo caso. Una negociación salarial. La conversación se tensa cuando aparece un límite. Una parte argumenta. La otra no discute de inmediato. Anota. Pregunta después. El retraso genera incomodidad. La incomodidad empuja a justificar más de lo necesario. Aquí no se gana dinero con firmeza. Se gana con asimetría de ritmo. El error común es pensar que la frialdad convence. No convence. Descoloca. El resultado no depende del monto pedido, sino de quién controla el tempo cuando el límite aparece. El asunto no es justo o injusto, sino quién paga cuando la presión cambia de lado. Tercer caso, relaciones afectivas. Un conflicto emerge por una expectativa incumplida. Uno reclama, el otro no responde de inmediato, no se defiende,
no ataca. La ausencia de reacción se vive como amenaza. No porque sea agresiva, sino porque impide cerrar el ciclo. Aquí se revela otra inversión. La calma no calma, prolonga. La prolongación fuerza a la otra parte a exponerse más, a decir de más, a mostrar la estructura real del reclamo. El problema nunca fue el desacuerdo, sino quién queda desnudo cuando el intercambio no se completa. En todos estos escenarios aparece el mismo patrón. La cabeza fría no es pasividad, es control del canal. Desde una lectura cercana a Maquiavelo, en interpretación, el poder no reside en la fuerza visible, sino en la gestión de percepciones y tiempos. El miedo no siempre se impone con amenaza. A veces surge por falta de información. Quien no reacciona controla la señal. Quien controla la señal administra el castigo o la recompensa. Las estructuras sociales funcionan con micropremios. Atención, aprobación, alivio. Perder la calma entrega esos micropremios al otro. Mantenerla los retiene. Por eso el entorno presiona para que se reaccione. No por honestidad, por eficiencia. La eficiencia emocional mantiene el orden. El orden reduce fricción sistémica. La frialdad introduce entropía. No todos pueden permitirse esa entropía, porque la frialdad sostenida tiene costo. Aísla, genera lectura estratégica, invita a pruebas. El grupo empieza a testear límites, pequeñas provocaciones, cambios de tono. No buscan conflicto, buscan confirmar control. Aquí aparece otra inversión poco aceptada. Mantener la cabeza fría no evita ataques, los atrae. No porque sea fuerte, sino porque se interrumpe la previsibilidad. El sistema tolera la emoción, no tolera el vacío de señal. Y cuando el vacío persiste, alguien intentará llenarlo con presión, con ruido, con urgencia, hasta que la presión no aparece de forma directa. Se introduce como prueba menor. Un comentario, un gesto, un cambio de tono. No busca respuesta racional. Busca confirmar si la frialdad es estable o reactiva. Cuando alguien mantiene la cabeza fría, el entorno ajusta. No por respeto, por incertidumbre. La incertidumbre es costosa para los sistemas sociales. Consume energía cognitiva, rompe automatismos. Por eso el grupo intenta restaurar previsibilidad, provocando, acelerando, simplificando. No es que quieran conflicto, quieren cierre. La calma prolongada impide el cierre, y lo que no se cierra se convierte en foco. Aquí surge otra inversión incómoda. La estabilidad emocional no reduce tensión grupal, la redistribuye. La tensión se desplaza hacia quien no colabora con el guión, no por culpa, por función. El grupo necesita que alguien encarne la anomalía, para volver a alinearse. En este punto, la cabeza fría deja de ser interna. Se vuelve objeto social. Algo que se observa, algo que se comenta. No se dice en voz alta, pero se registra. La frialdad sostenida empieza a ser interpretada como cálculo. El cálculo como estrategia. La estrategia como amenaza potencial. No importa si existe o no. Importa que sea plausible. Desde una lectura inspirada en Maquiavelo, en interpretación, el poder no se ejerce solo con acción, también con abstención visible. No hacer nada cuando se espera reacción se convierte en mensaje, un mensaje sin contenido explícito. Por eso es difícil de neutralizar. El sistema prefiere errores claros a silencios opacos. El error se corrige, el silencio se sospecha. Por eso se castiga socialmente la frialdad persistente. No de inmediato, de forma lateral. Se reduce acceso, se limitan invitaciones, se altera el flujo de información. No como sanción formal, como ajuste fino. Aquí aparece el mecanismo de autocensura. Quien mantiene la cabeza fría percibe el cambio. No necesita que se lo expliquen. La presión no es explícita, es atmosférica. Se instala la idea de que algo no encaja. No se formula, se insinúa. Muchos abandonan la frialdad en este punto. No por impulso, por desgaste. No es una derrota emocional.
Es una adaptación social. El sistema no necesita quebrar a nadie. Solo necesita que vuelva a emitir señales reconocibles. La emoción cumple esa función. Hace visible la posición. Reduce ambigüedad. Por eso los entornos competitivos toleran estallidos controlados. Liberan presión. Restauran lectura, pero penalizan la calma que no se explica, porque no saben cómo integrarla. Aquí aparece otro desplazamiento. La cabeza fría deja de ser herramienta, se convierte en carga, no porque sea inútil, sino porque exige gestión constante. Gestionar la percepción ajena consume recursos, y no todos están dispuestos a pagarlos. En estructuras jerárquicas esto se amplifica. La calma en niveles bajos se interpreta como resistencia pasiva, en niveles altos como autoridad. No es el comportamiento, es la posición. El mismo gesto cambia de significado según el lugar. La frialdad no es neutra, es relacional. Por eso no existe una regla universal. Existe contexto. En grupos informales la calma rompe la complicidad. En grupos formales la refuerza. La diferencia no está en la emoción, está en la expectativa compartida. Cuando la expectativa es reacción, la calma es ruptura. Cuando la expectativa es control, la calma es señal de dominio. Este doble estándar no se declara, se aprende por exposición. Quien no lo detecta, paga costos invisibles. Aislamiento, desconfianza, sobrecarga interpretativa. Otro caso breve. Un grupo social. Una discusión lateral sobre un tema trivial. Alguien se altera. Otro observa sin intervenir. La atención se mueve. El grupo empieza a atribuir intenciones al observador. No por datos, por vacío. Se le asigna cálculo, o juicio, o superioridad. No porque lo exprese, porque no lo niega. Aquí la frialdad se convierte en pantalla. Cada cual proyecta lo que necesita. El observador deja de ser persona, se vuelve superficie, y una superficie sin respuesta es inquietante. Desde la lógica de Maquiavelo, en interpretación, el control no siempre se ejerce imponiendo. A veces se ejerce dejando que el otro se exponga. Quien habla de más pierde margen. Quien calla, lo acumula. Pero ese margen no es gratuito. Genera reacción compensatoria. El grupo intentará recuperar equilibrio, redistribuyendo presión, reescribiendo narrativas. Aquí aparece una creencia popular que se desarma fácil. Se piensa que mantener la cabeza fría evita conflictos. En realidad, los desplaza a otro nivel. El conflicto deja de ser explícito, se vuelve estructural. No se discute el tema, se discute la posición. Y las posiciones no se negocian con argumentos, se negocian con señales. La frialdad es una señal ambigua, por eso es poderosa y por eso es peligrosa. No porque dañe, porque no se deja medir. El sistema social funciona mejor con emociones visibles. Permiten ajustar castigos y recompensas en tiempo real. La cabeza fría introduce latencia, y la latencia genera ansiedad colectiva. Esa ansiedad busca salida, no siempre racional, no siempre directa. A veces aparece como rumor, a veces como exclusión suave, a veces como prueba innecesaria. Nada de esto se coordina, emergen. El resultado es consistente. La frialdad sostenida obliga al entorno a reaccionar. No porque se quiera, porque no hay alternativa funcional. En este punto muchos confunden causa y efecto. Creen que el entorno ataca porque hay amenaza. En realidad ataca porque no puede leer. El problema no es la cabeza fría, es el vacío que produce. Y ese vacío, en sistemas basados en intercambio rápido, tiende a ser llenado por presión, por control, por intentos de cierre forzado. La pregunta que queda suspendida no es moral, es estructural. ¿Hasta qué punto un sistema tolera la frialdad antes de intentar romperla para restaurar su propia estabilidad? La ruptura no siempre es visible. A veces adopta forma de normalidad forzada. El sistema no anuncia que va a presionar, ajusta condiciones, reduce margen, introduce ruido. La cabeza fría empieza a operar bajo carga.
No por el conflicto inicial, por la acumulación. La acumulación no viene de ataques directos, viene de microinteracciones, pequeños desalineamientos, cambios mínimos en la respuesta ajena. Nada de eso parece hostil, pero todo suma. El entorno no busca vencer, busca restaurar simetría. Cuando alguien no reacciona, rompe la economía emocional. Da menos de lo esperado, recibe más atención de la necesaria. La atención no es neutra, es un recurso, y todo recurso genera competencia. Otros empiezan a ocupar espacio, a hablar más, a marcar territorio, no para imponerse, para compensar el vacío. Aquí se observa un patrón constante. La frialdad sostenida desplaza la carga al grupo. El grupo responde redistribuyendo presión. No hay conspiración. Hay autorregulación. Desde una lectura atribuible a Maquiavelo, en interpretación, el poder se conserva manteniendo el equilibrio de temores. Cuando uno no teme, altera ese equilibrio. No hace falta demostrar fuerza. Basta con no mostrar debilidad reconocible. Eso obliga al entorno a redefinir su cálculo. Y todo recálculo genera fricción. La fricción no se dirige siempre al origen. A veces se dispersa. Se crean narrativas secundarias. Se cuestionan motivaciones. Se reinterpretan gestos pasados. La cabeza fría empieza a ser revisada retrospectivamente. Lo que antes era neutral, ahora se vuelve sospechoso. No porque haya cambiado, porque el contexto cambió. En este punto aparece el desgaste silencioso, no emocional, cognitivo. Mantener la frialdad exige vigilancia constante. Cada gesto es observado, cada silencio es interpretado. No hay descanso real, solo control prolongado. Aquí otra inversión incómoda. La calma no libera energía, la consume. Por eso no todos la sostienen. No por incapacidad, por costo. El costo no se paga en un solo evento. Se paga en permanencia. En sistemas de larga duración, la cabeza fría se convierte en estrategia de alto mantenimiento. Quien la sostiene debe aceptar aislamiento parcial, menor espontaneidad, mayor proyección ajena. No es castigo, es efecto colateral. En estructuras donde el vínculo es clave, la frialdad debilita alianzas. No por desconfianza explícita, por falta de intercambio emocional. El intercambio emocional lubrica relaciones. Sin él, todo se vuelve transaccional. Y lo transaccional expone intereses. Los intereses generan cálculo. El cálculo reactiva la lógica de poder. Aquí la frialdad deja de ser protección. Se vuelve señal de entrada al juego. Quien no reacciona es leído como jugador, aunque no quiera jugar. Ese es el punto crítico. No se puede permanecer invisible indefinidamente. La cabeza fría atrae foco. El foco exige definición. Definirse rompe la neutralidad. No definirse incrementa la presión. El sistema empuja hacia uno de los dos lados. No por malicia, por estabilidad. Desde una lógica de control por señales, la ambigüedad prolongada es disfuncional. Por eso se introducen pruebas, límites artificiales, demandas innecesarias. No buscan resultado, buscan reacción. La reacción confirma lectura. La ausencia prolonga incertidumbre. En este punto la mayoría cede. No porque pierda la cabeza, porque entiende el costo. Ceder no siempre es explotar. A veces es mostrar una emoción menor, una señal suficiente. El sistema se calma, la lectura se restablece. La presión baja, pero algo cambia. La posición ya no es la misma. La cabeza fría absoluta rara vez se sostiene sin consecuencias. No por debilidad humana, por dinámica estructural. No es una cuestión de carácter, es de fricción sistémica. Mantenerla implica aceptar un rol específico, ser superficie de proyección, punto de ajuste, referencia muda. Ese rol no se elige siempre. A veces emerge. Y cuando emerge, el entorno reorganiza su comportamiento alrededor, no para destruirlo, sino para absorberlo, reducirlo, integrarlo dentro de un marco legible. Porque todo sistema necesita que incluso la frialdad termine encajando en alguna forma de orden que le permita seguir funcionando sin